Buenas tardes, mi nombre es Germán Llano, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAD. En este momento vengo a presentar la actividad de la fase 5, presentación del diseño de la materia estática y resistencia de materiales. Mi documento, como pide la guía, y vamos a dar inicio a la actividad. En la fase 2, síntesis del diseño, se hará diseño inicial de la cercha y se calculan las cargas externas que debe soportar la estructura. Dibuja la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva y letras mayúsculas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con el acotado correspondiente del cálculo. Aquí tenemos pues parte de los datos que nos están dando en la guía, que los vamos a usar pues ahorita más adelante para hacer el desarrollo de la actividad. Cálculos de los datos, entonces dice que la longitud de la cuerda es de 6 metros, la longitud de la cuerda superior de 6,9282 metros y el número de cerchas equivale a 7. El área de influencia de la cercha, que es este datico, y nos da un total de 20,7846 metros cuadrados. Correas de celosía que soportan el peso de las tejas, más otras cargas externas como lluvia y viento. Tenemos una velocidad del viento de 10 metros sobre segundo de la ciudad de Cúcuta. Esta es la cercha con sus respectivos puntos y las letras en mayúscula de izquierda a derecha como se refería en la guía. Los tramos de cuerda inferior, 1 metro. Tramos de cuerda superior 1,1547 y aquí estamos haciendo pues la sumatoria de los elementos, estamos buscando los datos de los elementos en los nodos DJ, CK que es igual a EI, BL que es igual a FH y así sucesivamente. Aquí tenemos nuestra tabla con la sumatoria de los elementos. Teniendo en cuenta que la otra mitad del triángulo es equivalente, se toman como referencia los datos de la izquierda para obtener los de la derecha. Pues, ya que hay simetría en la estructura, pues solamente se van a tomar esta partecita para hacer los cálculos y pues la sumatoria, esto es igual a esto. Bueno, aquí tenemos unas propiedades, aquí tenemos las propiedades del ángulo L64 por 64, este es el espesor 4.8 y aquí tenemos la masa en kilogramo metro. También tenemos los datos de la teja, que esta es la teja número 6, la longitud total, longitud útil, el ancho total, ancho útil y pues el resto de datos. Aquí tenemos el peso como tal. Aquí tenemos el ángulo, el que nos estaba mostrando atrás. Este ángulo, como es un ángulo doble, pues lo que hacemos aquí, este fue el valor que nos dio, 4.6 kilogramo metro, y lo multiplicamos por 2 para que nos dé este peso como tal. Esta va a ser la correa que nos corresponde a nosotros, la número 6. Se usará la teja de Ethernet número 6 también para cada pendiente, que fue la tabla que estoy mostrando en este momento. Bueno, para cargas vivas, el peso de una persona al cuadrado, este dato es este mismo dato que tenemos acá. ¿Qué me hizo? Es este mismo dato que tenemos acá, el área de influencia. Y aquí tenemos, bueno, área de influencia por metro cuadrado, y aquí tenemos la gravedad. Esto nos da que las cargas vivas son 14.272,784 newtons. En las cargas muertas por peso propio de la cercha, la sumatoria de las longitudes. Entonces, nos da aquí 2.206,66 newton. El peso de las correas, pues también tenemos lo mismo, la cantidad de correas por el peso, por la gravedad al cuadrado, y nos da 882,9 newtons. El peso de la teja. Bueno, tenemos aquí el dato del peso de la teja, que esto es el área útil. El área útil por el peso de la teja por la gravedad. Aquí nos da la carga del viento. Bueno, PD es igual a C, entonces con PD de 1 medio por P por la velocidad, por el viento al cuadrado. Aquí tenemos los daticos, 10 metros sobre segundo, 1.2 kilogramos metros cuadrados. Aquí tenemos este mismo dato al cuadrado, que era el que estamos viendo ahorita, y esto es igual a 1247,076 newtons, donde Cm
la carga muerta. Aquí tenemos el dato de nuestra carga muerta. Lo que tenemos que hacer es, reemplazar los valores, 6.713,546 newtons, y la carga total es la sumatoria del resto de datos que tenemos acá, y pues nos define que son 3,49 para KN y 1.745 KN, kilonewtons para las dos esquinas. Esto se define que esto es acá en estos puntos. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. AY más GY es igual a 20.98 kilonewtons. La sumatoria de los momentos, entonces aquí lo que hacemos es la sumatoria de todas las fuerzas que tenemos en la estructura. Entonces aquí lo que hacemos es la fracción de GY está negativa, esto es igual a 0, entonces decimos que GY es igual a 10.49 kilonewtons. De la ecuación FY se tiene que, pues, es igual, lo que hacemos es dividir esto y nos da 10.49 kilonewtons en AY. Aquí tenemos nuestra tabla, se realiza el cálculo de los esfuerzos en cada nodo, se tiene en cuenta que como la figura es simétrica, pues los datos de la izquierda son los mismos datos de la derecha. Aquí tenemos los datos de las fuerzas en kilonewton. ALGH está en tensión, AB y FG está en compresión. ¿Cómo definimos ahí? Todos los datos que nos den positivos van a estar en tensión y todos los datos que estén negativos van a ser compresión. Va a haber un dato que nos va a dar 0, que es un elemento de amarre, pues que pues obviamente no tiene ninguna carga. Entonces aquí vamos a tener la sumatoria de nodos. Entonces el nodo A en X, AL más BC por el coseno del ángulo, esto es igual a 0, AL. Aquí ponemos el dato por el coseno del ángulo, que es 30 grados, y esto es igual a 0. AL nos da un dato de 25.7 kilonewtons en tensión, y en Y hacemos la misma operación, ponemos los valores, entonces tenemos 17,37 menos 28,95 más AB por el seno del ángulo, reemplazamos datos y nos da que AB es igual a menos 28.95 kilonewtons en compresión. Entonces, todo lo que es negativo nos va a dar en compresión, todo lo que es positivo va a dar tensión. Tenemos el nodo L, entonces aquí tenemos LK menos AL es igual a 0, LK es igual a 25,07 kilonewtons en tensión en el eje X, y en el eje Y LB es igual a 0, que es el punto amarre, que es este que tenemos acá. Para el nodo B, entonces, pues como ya tenemos algunos datos, entonces lo que hacemos es, pues, sustituir BC por el coseno del ángulo más BK por el coseno del ángulo menos AB por el coseno del ángulo, esto es igual a 0. BC, bueno, aquí lo que hacemos es, como ya tenemos este dato, lo que hacemos es ponerlo acá. Y pues nos va a dar igual a 0, BC por coseno del ángulo, BK por el coseno del ángulo, menos 25,07. Entonces, como ya tenemos este dato, volvemos acá y seguimos reemplazando, lo ponemos por el coseno del ángulo y nos va a dar que KN es igual a menos 28.94. Y en Y, pues hacemos la misma operación. BC por el seno del ángulo menos BK por el seno del ángulo menos AB. Como ya tenemos este dato, lo que hacemos es reemplazar los valores y de esta forma nos da que en el eje Y BC es igual a menos 25.45 y nos da en compresión. Aquí reemplazamos, ponemos los datos para identificar el dato de BK. Tenemos este dato aquí y pues nos queda la operación que BK es igual a menos 3.4485 y nos da en compresión. Lo mismo para el nodo K, tenemos aquí nuestros daticos en el eje Y, en el eje, bueno, aquí seguimos pues con BK es igual más DK es igual a 44,10 por menos 1 y aquí nos da que KJ es igual a 42,82 en tensión. Lo mismo para DK, 1,27 en tensión, DK es igual a 1,28. Aproximamos a DK. En el nodo C
pues tenemos lo mismo, que ahí donde nos va a dar que el nodo C, entonces dice CD por el coseno del ángulo menos BC por el coseno del ángulo es igual a 0. Este nos da en compresión menos 25,455 y en Y tenemos lo mismo, lo que hacemos es sustituir los datos de los datos que ya tenemos anteriormente y CK es igual a menos 3,49. En el nodo D, en X, D por el coseno del ángulo menos CD por el coseno del ángulo, aquí tenemos la operación, es igual a 0. En Y nos da que DJ es igual a 19,74 en tensión. Y aquí tenemos pues el cálculo de los esfuerzos. Tenemos aquí nuestra estructura. Y pues aquí ya finaliza pues, la parte de la fase 2 y fase 3. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muy buenas noches para todos. Me presento, soy Carlos Fernando Rodríguez Enríquez, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Junto con mi compañero Germán Darío Llano, vamos a continuar explicando nuestra fase número 5 de la asignatura Estática y Resistencia de Materiales. Esto pues para nuestro tutor Álvaro Vivian Díaz, quien es el encargado de dirigir nuestra asignatura de Estática y Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el programa de Ingeniería Industrial. Continuando con lo que estaba explicando mi compañero, pues simplemente vamos a determinar la tarea o los puntos que piden, digamos que es cálculo de esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada. Nuestra estructura asignada es esta cercha y aquí hemos clasificado o se procederá a clasificar en esos elementos, bien sean de tracción o de compresión. Recordemos pues que para esto nosotros tenemos unos datos previos. Nosotros conocemos la estructura, ¿sí? Cada nodo pues tiene sus cargas externas. Recordemos que cuando son con símbolo positivo esos esfuerzos, se tiene que son de compresión, cuando son positivos son de tensión, ¿sí? Y también conocemos las longitudes de cada uno de los elementos y pues también conocemos lo que son las áreas, ¿sí? Las áreas pues están dadas en milímetros. Nosotros vamos a tener que hacer ese paso a metros cuadrados, ¿sí? Y pues entonces también vamos a generar una tabla. Tenemos para eso pues nuestra tabla de datos, ¿sí? Aquí pues cada nodo, cada elemento tiene sus fuerzas que están dadas en kilonewtons. Aquí pues de acuerdo a lo que decíamos del símbolo, ¿sí? Si es negativo pues va a ser compresión, si es positivo va a ser de tensión. Entonces las hemos clasificado y también tenemos las longitudes. Esta tabla es nuestra tabla inicial para empezar a trabajar y con esta nos vamos a guiar para ir construyendo y desarrollando todos los puntos que están pidiendo acá. Bien, nosotros contamos con un material que fue el que nos entregaron, que es un material en acero, es un material dúctil, es acero y es de 64 por 64 por 4.8. Esta tabla la hemos tomado en este apéndice C y pues aquí podemos observar que al estar pues con esas definiciones de 4.8 o esas características, nosotros también aquí nos está dando el área. Recordemos que el área está en milímetros cuadrados, es decir que nosotros con estos datos ya vamos a tener que empezar ya a explicar cómo vamos a hacer la parte del área y para qué nos va a servir. Por favor también aquí bien importante tener en cuenta aquí el centroide de este elemento, ya que pues nuestro diseño están dados por dos ángulos enfrentados, es decir que vamos a tener que determinar en algún momento el centroide de esta estructura, que es lo que vamos a explicar más adelante, pero pues tengamos en cuenta esta figura para mirar cómo se va desarrollando. Entonces ya una vez tenemos esta ayuda, digamos así, de este apéndice C, procedemos a continuar con el ejercicio. Entonces aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que como son dos ángulos enfrentados, cada uno con su especificación, con su área, pues aquí simplemente lo que tenemos que hacer es para hallar el área, digamos, total de eso, vamos a tener que multiplicarla por 2. Recordemos que esta área es en milímetros cuadrados, lo vamos a tener que transformar a metros cuadrados.
Bien, entonces aquí tenemos pues los datos que ya habíamos traído de la anterior tabla. Aquí lo único pues que se adiciona a esta tablita es, digamos, la parte del área del perfil, que pues esto es en metros cuadrados, recordemos, y los esfuerzos normales. Entonces el esfuerzo, ¿sí? Viene dado, ¿sí?, de fuerza sobre área, ¿ya? Entonces esta unidad de medida, ¿sí?, como está en kilonewtons y el área está en metro cuadrado, esta unidad de medida van a ser kilopascales. Pero nosotros vamos a tener que transformarlo a megapascales. Entonces, pues simplemente es dividir este resultado de kilopascales, dividirlo entre 1000 y nos va a dar el resultado en megapascales, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso para tener en cuenta, y aquí pues en esta tabla de acá, en esta columna, pues ya vemos los resultados. Aquí ya con esto pues vamos a tener unos resultados, algunos con signo positivo, otros con signo negativo, y es lo que vamos a tener que dividir, porque aquí vamos a tener que separar los elementos de tensión con los de compresión. Entonces eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a proceder a continuar. Aquí pues ya nos ponen como tal el trabajo o la actividad. Dice que pues hay que separar los elementos de tracción. Aquí también surge una indicación bien importante que dice acerca del factor de seguridad. Nosotros vamos a ir, una vez separados los elementos, ¿sí?, los de tracción y los de compresión, tenemos que hallar el factor de seguridad. Lógicamente para cada uno vamos a empezar primero por los elementos de tracción, pero aquí dice que si hay un factor de seguridad, ¿sí?, es menor a 3, entonces se debe redimensionar o recalcular el elemento, ¿sí? Entonces para esto pues hay que tener en cuenta ciertas cosas. Los elementos de tracción, ¿sí?, se analizan bajo esfuerzo, ¿sí?, y los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica, aquí utilizando lo que son columnas esbeltas o también pues el método de Euler, ¿sí?, que es lo que vamos también a analizar más adelante. Entonces, en cuanto a ese factor de seguridad y a esos esfuerzos que vamos a hacer, pues vamos a tener que definir digamos un punto que es bien importante, y es el esfuerzo admisible. Ese esfuerzo admisible, ¿de qué sale? Pues simplemente es fuerza sobre área, ¿ya? Y el factor de seguridad es igual a la resistencia, digamos que hablando de un material que como es dúctil, ¿sí?, para el cálculo del factor de seguridad aquí tenemos en cuenta la resistencia a la fluencia y el esfuerzo admisible, que es el que estamos calculando acá. Entonces esto pues sería el factor de seguridad, es sobre esfuerzo admisible. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se tiene en cuenta ese dato? Aquí es bien importante saber que como son dos ángulos enfrentados, ¿sí?, hay que determinar por dónde va a ceder, digamos, o a romper o a tratar de ceder, a estirarse ese material, ¿sí? Aquí esta tabla, que es del apéndice D, nos da una resistencia a la cedencia y tiene un valor que es para la estructura que estamos utilizando de 250, ¿sí? Es decir que cuando este elemento vaya a sufrir un daño, digamos en este caso un estiramiento, una cedencia, primero se tiene en cuenta este dato, es porque antes de separarse el material, él va a ceder, ¿sí? Él falla primero por ahí. Entonces el factor de seguridad lo calculamos con el menor índice para que nos dé una buena apreciación, y también tener en cuenta el dato que nos está diciendo el ejercicio, que si es menor a 3.0 pues se debe redimensionar. ¿Qué sucede aquí? Entonces cuando tenemos
Bien, esto pues hace parte de lo, digámoslo a grosso modo, ¿sí? Estamos explicando lo que es la teoría, ¿sí? La teoría de cuando un material es dúctil, entonces se tiene que estar sometida a una atracción, se tiene en cuenta la resistencia de la cedencia, pues porque falla por aquí primero, y es con lo que nos va a ayudar a determinar el factor de seguridad. Entonces, aquí en el factor de seguridad, ¿qué podemos analizar? Pues que si el esfuerzo admisible, ¿sí? Que en este caso es del de acá, entonces si el esfuerzo admisible aumenta bien, entonces aquí ¿qué podemos analizar también? Aquí está, si el área que está acá, ¿sí? Si esa área aumenta, ¿sí? Porque si el factor de seguridad es menor a 3, nos toca hacer recalcular, quiere decir que vamos a tener que utilizar un área más grande, que es el que estaba en el apéndice C, pues tenemos que subir ya no de 4.8, sino a un material más, digamos, más grueso. Entonces aumentaría el área, quiere decir que si aumenta el área, el esfuerzo admisible va a disminuir. Hay una relación inversa aquí de acuerdo a esta fórmula. Pero si el esfuerzo admisible se reduce, ¿sí? El factor de seguridad aumenta. Entonces vamos a tener digamos, un material más resistente y vamos con esto a generar menos fallas, menos probabilidad de fallas. Entonces, por eso es importante comprender de acuerdo a esto el tema del factor de seguridad. Entonces yo creo que con eso pues más o menos podemos tener eso. Bien, entonces el factor de seguridad, bien, entonces aquí presentamos esta tabla, ¿sí? Para calcular el factor de seguridad para estos elementos en tensión. Aquí pues miremos que ya los hemos separado, entonces ya hemos creado pues que todos están en elementos en tensión, que está incluido el elemento de amarre, que la fuerza pues es 0, y el área, que ya la habíamos traído anteriormente, y el esfuerzo normal, ¿sí? Que ya también sabemos cómo calcularlo, y también tenemos, pues vamos a resaltar ese factor de seguridad. Entonces, bien, para eso pues simplemente hacemos la división, ¿sí? De este factor, ¿sí? Entre el esfuerzo. Entonces, para cumplir con esta fórmula, que es la que tenemos acá, y nos va a dar un factor de seguridad de estos con los datos que estamos acá, ¿sí? Incluido pues el amarre. Aquí nos podemos dar cuenta, de acuerdo a esta tabla, que el más alto es el que está comprendido en estos elementos, que aquí lo tenemos en color amarillo. Entonces desde 228.7 es bastante alto, y también tenemos uno que es el menor, que es el correspondiente a estos elementos de acá, que es de 6.8 aproximadamente, ¿sí? Entonces el factor de seguridad, es decir que en nuestra cercha, en nuestra estructura, estos elementos son los que son más seguros, son los que menos complicaciones nos van a presentar. Entonces pues de esta manera vamos a tener que dimensionar si los factores de seguridad pues cumplen con eso. Aquí ninguno está por debajo de 3, ninguno de los elementos, quiere decir que pues no tenemos la necesidad de cambiar de material. Entonces seguimos trabajando con el 64 por 64 por 4.8, pues porque los factores de seguridad digamos que están por encima del parámetro mínimo establecido, entonces están muy bien. Con respecto a las cargas críticas, recordemos que pues aquí también ya vamos a separar los elementos, habíamos separado, perdón, los elementos, y vamos a analizarlos mediante estas cargas críticas. Bien, entonces para estos elementos de compresión nosotros vamos a analizarlos por cargas críticas. Para eso nos vamos a ayudar de, digamos, el método de Euler, ¿sí? En el cual pues estas figuras que las hemos tomado acá, las que están aquí en esta parte, pues simplemente nos ayudan a determinar que hablando de las columnas alargadas o esbeltas, siempre la columna va a fallar primero por pandeo, ¿sí? Que por compresión. Entonces primero la falla está acá. Entonces eso es lo que vamos a tener que determinar nosotros, ¿sí? Pues para eso nos vamos a ayudar de una ecuación de Euler. Aquí pues simplemente está como tal
estos datos que están aquí, pi al cuadrado por E por I sobre L al cuadrado. Vamos a explicar qué es eso. Entonces, pues la letra E nos va a simbolizar, nos va a representar el módulo de elasticidad del material. Ese módulo de elasticidad del material también ya está determinado, ¿sí? Ya está determinado, nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Que es este dato de acá que nos lo está dando este apéndice. Entonces, aquí, 200, ¿sí? Módulo de elasticidad del material, gigapascales o gigapascales, ¿sí? La letra I simboliza el momento de inercia de área, o de la sección en este caso, ¿sí? Y la letra L es la longitud. Entonces, con esos datos nosotros ya vamos a poder construir la fórmula de Euler, y con eso pues nos podemos ayudar para mirar. Entonces, entonces vamos a revisar también que cuando estas columnas pues vamos a mirarlas, cómo determinar los factores de seguridad, ¿sí? Los factores de seguridad pues se determinan con las cargas críticas, y de acuerdo a esto pues vamos a hallar, ¿sí? La carga crítica, pues nuestro módulo de elasticidad ya lo tenemos, y el momento de inercia de área vamos a tomar el menor. ¿Por qué el menor? Porque vamos a determinar si es en el eje X o en el eje Y de la estructura por donde tiene más factibilidad de tener falla, ¿sí? En este caso aquí, pues sacando las fórmulas, ayudándonos con el teorema de Steiner, tenemos que un momento de inercia para las X, un momento de inercia de área para las Y. Aquí podemos determinar que el valor, ¿sí? El valor, digamos, en X es de 4.46 por 10 a la menos 7 metros a la cuarta, y en la parte de momento de inercia de área en Y es de 7.98 aproximadamente por 10 a la menos 7 metros a la 4. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tomamos el mínimo, que es este de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estructura, ¿sí?, va a tener más falla sobre el eje X, o la parte del eje X. Y es apenas comprensible porque, pues, lógicamente, al tener esa estructura así, es como si tomáramos este lapicero y se va a romper por acá antes de que por acá. Entonces, va a tener más falla por acá. Por eso es que se toma el menor momento de inercia de área para determinar eso. Con esto pues ya vamos a tener una tabla del factor de seguridad. Aquí pues miramos que todos los elementos pues son ya como los habíamos separado, que todos estén por compresión, perdón. El módulo de elasticidad pues que nos lo dio la tabla también. La longitud de cada uno de los elementos, ¿sí? Y el mínimo momento de inercia, que fue el elegido en X, entonces lo tenemos acá. Aquí es metros a la 4. Y ya tenemos pues la carga crítica como tal, son estos valores de acá. Y el factor de seguridad, que también es el resultado de, digamos, dividir, ¿sí?, lo que habíamos visto anteriormente en la fórmula, lo de la carga crítica sobre lo admisible. O digamos que esta sería la carga real aplicada. Entonces en este momento pues ya tenemos estos valores de acá, y también determinamos un máximo y un mínimo. El que está en color amarillo es el color mínimo, entonces lo tenemos en 190 y el otro lo tenemos en 26 aproximadamente. Entonces esos serían el mínimo, estaría acá, y el máximo acá, es decir, aquí es donde mayor factor de seguridad nos brinda. La estructura en ese punto, digamos, en esos puntos es donde está más soportable y podemos hacer. Entonces aquí recordemos pues los elementos con menor factor de seguridad son los más propensos a falla. Muchas gracias por toda la atención prestada. Con esto damos por finalizado. Muy amables, muchas gracias.